Presta atención a la siguiente información. Si bien el cuidado es una responsabilidad individual, tenemos algunas recomendaciones para garantizar tu bienestar mientras atiendes esta actividad. Ubícate en un espacio cómodo y dispuesto para atender sin interferencias esta transmisión en línea con una postura adecuada. Verifica que la silla que vas a utilizar sea estable y que su altura esté acorde con la mesa. Incluye en tu rutina las pausas activas y los ejercicios de estiramiento y relajación. Cuida tus ojos ubicando las pantallas de forma perpendicular a las fuentes de luz. Adicionalmente, algunas recomendaciones técnicas que te ayudarán a ver la transmisión más fluida son: verifique el audio del computador y sus altavoces. Los audífonos son una buena opción para escuchar mejor. Evita tener muchas ventanas abiertas en el navegador. Esto consume el ancho de banda. Si tienes inconvenientes de conexión, actualiza la página del navegador con la tecla F5. Si estás usando extensiones eléctricas, asegúrate de que tengan un polo a tierra para evitar un cortocircuito. Esperamos que estas recomendaciones sean útiles para ti. En Sura, cuidamos tu bienestar. Muy buenos días para todos. Mi nombre es María Fernanda Guandía. Hago parte del equipo que en este momento está trabajando para llevar a las empresas mayor bienestar y competitividad. El día de hoy vamos a tocar un tema que a todas las empresas está impactando y que ha venido en un desarrollo paulatino a través de lo que hemos empezado a estudiar y lo que hemos empezado a conversar con las empresas y con los temas de mayor relevancia para el país y para las empresas en este momento. Vamos a hablar del suicidio y esta realidad, cómo impacta a las empresas, cómo podemos hacer acciones preventivas para ello y cómo entonces vamos a empezar a abordar y acompañar a las personas, a los trabajadores como tal, en este fenómeno que cada vez se impone más en el país. Entendemos entonces y hemos investigado a través de la Organización Mundial de la Salud que el suicidio es una de las principales causas de muerte. En el 2019 nos dimos cuenta que en el mundo 700.000 personas fallecieron a causa del suicidio y a causa de precisamente este fenómeno. Y en ese fenómeno, los entornos laborales, los ambientes de trabajo empiezan a jugar un papel protagónico desde la protección de las personas. Para Colombia, nos hemos dado cuenta entonces que la depresión es uno de los 5 factores más grandes y uno de los factores que más peso tienen en tanto a los ausentismos de los empleados, los presentismos y pues por consiguiente la caída en la productividad de las personas y de las empresas. Sabemos también que el trastorno mixto de ansiedad y la depresión es el diagnóstico principal que vamos a encontrar de origen laboral. ¿Eso qué significa? Que son diagnósticos que se empiezan a gestar y que se ponen en evidencia en los ambientes laborales. De la misma forma como sabemos que el presentismo, o sea, estar en la oficina o estar en la empresa pero no hacer nada, va a presuponer un 50% de la caída, de la pérdida de la productividad de las empresas. Y en el 2015, en la gran encuesta de salud mental, nos dimos cuenta que el 52.2% de los jóvenes están presentando síntomas de ansiedad y depresión, lo cual nos pone entonces en una realidad importante y en una realidad que desde las empresas tenemos que empezar a abordar y tenemos que empezar a intervenir, sobre todo desde el conocimiento y desde las acciones protectoras. Para conversar de este tema, hoy vamos a estar con María Fernanda Jaramillo, psicóloga experta en empresas y en gestión de riesgo psicosocial de Sura, y Ricardo Consuegra, uno de nuestros psiquiatras del modelo de atención en salud mental de Sura. A Ricardo y a María Fernanda un agradecimiento muy grande porque creemos que poner en la palabra estos temas va a ayudarnos a nosotros como empresarios a seguir adelante y a generar unos entornos laborales mucho más saludables para las personas. Quisiéramos empezar esta conversación entendiendo el concepto de suicidio, el concepto de autolesión. ¿Qué es o qué se entiende por una autolesión? ¿Qué cifras tenemos en el mundo y qué está pasando en este momento en Colombia con respecto al tema del suicidio? Ricardo, buenos días.
Buenos días, María Fernanda. Buenos días a todos. Bueno, yo soy, como decía María Fernanda, soy médico psiquiatra, pertenezco a SURA desde el área de la prestación, específicamente en un área que es la dirección científica. Entonces, hablando del fenómeno del suicidio y de la ideación suicida, quisiéramos primero hacer como una definición. Entonces, ¿qué es la ideación suicida? La ideación suicida son pensamientos que podemos tener las personas que van dirigidos hacia la posibilidad de querer morir o realmente ya viene con un plan como tal de cómo sería la manera de poder como facilitar esa posterior suicidio. Está también otro término que es el autolesionismo no suicida. Y el autolesionismo no suicida es que las personas podemos infligirnos daño físico, podernos infligir como incluso dolor para tratar de tramitar emociones muy poco placenteras, o sea, que nosotros denominamos displacenteras, como sería la rabia, como sería la tristeza. Entonces, las canalizamos a través del dolor, pero es una manera de canalizar muy poco asertiva, o sea, realmente no tenemos esas capacidades adecuadas para gestionar las emociones. Y es ahí donde tenemos que tener un equipo que nos pueda ayudar a gestionar luego mucho mejor esas emociones. También tenemos entonces las ideas de muerte y esas ideas de muerte pueden ser pasivas o activas, que sería ya como tal la ideación suicidio. Las ideas de muerte pasivas se refieren a esas ideas que podemos tener a veces en las que decimos, ojalá yo ya estuviera muerto, ojalá no estar acá. O, por ejemplo, las señoras y los señores de mayor edad, cuando empezaban a decir como, ojalá Dios se acuerde de mí. Y cuando empiezan como con este discurso de ojalá Dios se acuerde de mí, ¿a qué se están refiriendo? Al querer no estar presentes en este momento específico. En cuanto a las cifras que tenemos, entonces, tenemos que entre todo el 2022 y el primer semestre del 2023, más o menos 52.000 colombianos intentaron suicidarse. Básicamente, si lo traducimos a términos de un estadio de fútbol, el Metropolitano de Barranquilla le caben 46.000 personas. O sea, ni siquiera tendríamos un estadio en Colombia para poder albergar a todas las personas que en este país han intentado suicidarse en ese periodo. Tenemos también que ya como tal, el suicidio en el último año en el mundo fue cometido por más o menos 800.000 personas y que resulta ser la tercera causa de muerte en los adolescentes. En cuanto a la segmentación de la población en el término de sexo, hombres y mujeres, los hombres intentamos menos, tenemos menos intentos de suicidio, pero nos suicidamos más. Porque los mecanismos por los cuales nosotros los hombres llegamos a este intento suicida suelen ser más violentos, más contundentes y claramente más letales. Entonces, más o menos la relación sería, más o menos entre 3 a 4 mujeres intentan suicidarse por cada hombre, pero realmente del universo de las personas que en efecto se suicidan, entre el 70 al 80% son hombres. Entonces, ahí ya estamos viendo que hay en la segmentación de la población, vamos detectando como unas poblaciones de más riesgo. Entonces, la población más joven, los adultos jóvenes, los adolescentes, los hombres, pero además de eso está ocurriendo otro fenómeno, y es que la población, el adulto mayor, el anciano, también está empezando a tener otro pico de ideación suicida o suicidio. ¿Y por qué se piensa que en esta población está pudiendo aparecer esta ideación suicida y el intento consumado? Es porque se va perdiendo como ese sentido de vida. Entonces es muy importante que siempre podamos como abrigarnos en ese sentido de vida, en el sentido de la existencia. Y en el término de las empresas, es claro que nosotros como colaboradores, como trabajadores en una organización, siempre debemos estar pensando en cuál es el sentido de mi existencia, de mi trabajo y de mi labor. Y ese valor también me lo da mi jefe, también me lo dan mis compañeros de trabajo, que también me van a ayudar como a
a poder transitar en ese momento de mi ejercicio laboral. Entonces, que yo siento que lo que yo estoy haciendo es valioso, que es útil, que está siendo reconocido. ¿Y quién me lo reconoce? Mis compañeros, mi cliente, cuando estoy en un mostrador, por ejemplo, cuando estoy en una tienda, por ejemplo, en una tienda de barrio, incluso el vecino me lo está reconociendo porque estoy haciendo una buena labor, porque estoy teniendo los productos, tengo un stock adecuado. Pero claramente en las organizaciones un poco más grandes, los jefes también nos van a ayudar a poder seguir encontrando ese sentido del quehacer en mi compañía, en mi pequeña y mediana empresa o en mi tienda de barrio. Ricardo, muchas gracias. Ahí tocas un tema supremamente importante y es esa conexión de lo que yo hago con lo que hago en la empresa, con lo que yo soy y con las personas que tengo a mi alrededor. En ese escenario, yo quisiera conocer un poquito y ahí darle paso a María Fernanda Jaramillo, que nos cuente un poco este fenómeno del suicidio, cómo se presenta o cómo se puede evidenciar en las empresas. Yo como empresario, ¿cómo puedo empezar a ver esas señales de alerta que puedo empezar a tener con las personas que están en mi empresa, en mi lugar de trabajo o que están conmigo? Y para darle paso también al público y recordarles que a través de nuestro chat pueden ir poniendo las preguntas que se les generen alrededor de este tema y al terminar la exposición tanto de Ricardo como de María Fernanda, la idea es poder ponerlas en común y poder hacerlas. Entonces, invitarlos nuevamente a que utilicen el chat para que nos dejen todas sus preguntas. María Fernanda, ¿qué o cómo podemos entonces evidenciar el fenómeno del suicidio al interior del entorno laboral? Gracias, Mafe. Bueno, buenos días para todos y para todas. Esa pregunta me parece pues muy especial, además pues porque también es una realidad que impacta a las empresas el tema del suicidio, ¿cierto? Hay datos a nivel mundial que nos dan pues como referencia en cuanto a esto, sin embargo, el tema del suicidio ha sido un tema poco estudiado, especialmente en los entornos laborales. Y yo creo que esto es algo que también es un llamado a todos nosotros a estar muy alertas en los entornos, porque si bien el factor de riesgo existe, pues como ya lo dijo Ricardo, por las ideas, por las conductas autolesivas, por las conductas suicidas, en los entornos laborales también se puede expresar pues como este riesgo. Ahora bien, quiero también hacer una claridad antes pues como de empezar como en materia con el tema, y es que si bien el factor de riesgo existe y si bien esto puede materializarse en un entorno laboral, no necesariamente el evento puede tener relación con las condiciones del trabajo, ¿sí? Que eso es importante que quede claro. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones como empleadores de estos colaboradores y de estos trabajadores, podemos sentir el temor frente a esta situación. Y es un temor latente, es un temor que existe y que está ahí pagando en nosotros. Y que a veces ese mismo temor nos puede llevar a no generar condiciones protectoras en el lugar de trabajo, ¿sí? Que eso ya ahora más adelante lo vamos a ampliar. Entonces, la Organización Mundial de la Salud hace una referenciación aquí muy importante, porque en muchas ocasiones hemos creído que el suicidio en relación a los entornos laborales se presenta es más por el tema de estar desempleado. Entonces, la Organización Mundial de la Salud en el 2000 nos dice, venga, no es necesariamente el hecho de estar desempleado lo que puede llevar a que una persona materialice una conducta de estas. Es más que todo el temor a perder el empleo. Entonces, en los entornos laborales a veces encontramos trabajadores que presentan ansiedad por ese miedo, que hay recorte de personal y probablemente yo voy a salir en ese recorte de personal, y eso se relaciona con condiciones extralaborales, porque entonces puedo tener mis situaciones en la familia, yo soy cabeza de hogar, yo tengo que responder, y eso puede llevar a que la persona en medio de esta situación pueda pensar más en esta conducta suicida, ¿cierto? O en esta ideación suicida. Eso es importante entenderlo. Ahora bien, en el 2016
la Organización Internacional del Trabajo nos hace una referenciación en un estudio que se hizo en el momento y es el estrés, un reto colectivo. Y nos dice que hay unas condiciones en los entornos laborales que impactan en la salud mental de los colaboradores, porque aquí hay que hacer referencia, pues ahorita das unos datos, Mafe, muy interesantes frente a la ansiedad, frente a los trastornos mixtos de ansiedad, frente a la depresión, y es que hay condiciones del trabajo que impactan en la salud mental de los trabajadores, ¿cierto? Y que puede ser una condición de riesgo para la aparición de una enfermedad mental. Por ejemplo, casos de mobbing. El mobbing es el acoso laboral en el lugar de trabajo, ¿cierto? La sobrecarga de trabajo, el tiempo extralaboral. Entonces, la sobrecarga de trabajo a veces lleva a que se alargue la jornada de trabajo y yo tenga menos tiempo para compartir con mi familia. Y lo decían ustedes ahorita, y es que pasamos más tiempo en el lugar de trabajo que con nuestra propia familia, ¿cierto? Entonces los trabajadores empiezan a sentir el impacto desde esas condiciones de salud mental y desde esas condiciones psicosociales que tienen una relevancia importante. El estrés, el burnout que es ya digamos como esa condición excesiva frente a la exposición del estrés, ¿cierto? Los trastornos mentales, accidentes de trabajo, también tienen relación, porque el accidente de trabajo a veces trae secuelas, que esas secuelas pueden estar relacionadas con pérdidas de la capacidad laboral, que no necesariamente cumple el criterio para una calificación de pérdida de la capacidad o de una pensión por invalidez, ¿cierto? Que así pues lo reconocemos en los entornos laborales. El aislamiento social, entonces, por ejemplo, encontrar entornos laborales donde a mí me aíslen, donde a mí me discriminen, eso también es un factor de riesgo. Otra cosa importante también, que lo voy a conectar con los datos que daba Ricardo ahorita, y es que de ese número de personas que en Colombia se suicidaron en el 2021, hablo de datos del 2021 porque es lo que tiene el Instituto Nacional de Medicina Legal publicado en su revista Forensis, ¿cierto? Se suicidaron aproximadamente unas 2.500 personas y de esas 2.500 personas hay un rango poblacional que está estrechamente relacionado con esas personas que ya están en una condición para adherirse a un entorno de trabajo, que están entre los 18 años y los 56 años. Eso es un dato importante y relevante para darle pues como peso a esta información. O sea que hay una condición de riesgo especial allí. Y el Consejo Nacional de Seguridad de Productos Químicos, que si de pronto aquí hay conectadas empresas, personas que trabajen en empresas productoras de productos químicos, van a conocer pues de qué estoy hablando, pero los que no, pues hay un comité que es como el que hace toda la vigilancia de estos productos químicos. Hace una referencia importante aquí, Mafe, y pues personas que están aquí conectadas, y es que 141 personas entre el 2017 y el 2021 en el entorno de trabajo ingirieron productos químicos con la intención de quitarse la vida. Entonces allí encontramos pues como estas condiciones, ¿cierto? Hacías una pregunta también importante que yo también lo voy a conectar aquí con algo que nos decía Ricardo, y es que podemos identificar algunas condiciones de riesgo propias de los trabajadores que probablemente desde su condición individual eran trabajadores muy enérgicos y de un momento a otro pierden como esa capacidad enérgica que lo llamamos como la letargia, ¿cierto? Es como disminuyen su energía y empiezan también a disminuir su desempeño, su capacidad de adherencia al lugar de trabajo. Esos también pueden ser algunos signos de alarma que yo voy a también a dejar que Ricky ahorita nos profundice como un poquito más en esto, ¿cierto? Eso es más de lo que tengo también para compartirles. Perfecto. Ahí hay varios temas que empiezan entonces a confluir y es como esas condiciones personales que se ponen en juego en un entorno laboral pueden ser un factor de protección o de riesgo, ¿cierto? Frente a un fenómeno como el suicidio, ¿cierto? En tanto a lo que yo traigo, lo que yo soy y el ambiente en el que empiezo a trabajar, empiezo a convivir la mayor parte del tiempo, digamos que de vigilia, pues entonces empiezan, digamos que esos dos factores a interrelacionarse y poder generar entonces un trastorno o
pues una ideación o un suicidio, pues en el peor de los casos. En esa línea, esas situaciones de riesgo van emergiendo. Las empresas, en términos generales, ¿cómo podemos gestionarlas? ¿Cierto? Cuando empezamos ya a ver esas señales, cuando ya tenemos, digamos que algunos indicios de que algo está pasando con una de nuestras personas, uno de nuestros trabajadores o colaboradores, ¿cómo podemos gestionar este riesgo? Ricardo. Bueno, entonces acá es muy importante no desconectar lo que ocurre en el ambiente laboral con lo que ocurre en el resto de la sociedad. Nosotros los seres humanos somos seres sociales y el ambiente laboral es uno de esos ambientes donde nos estamos desarrollando en sociedad o en comunidad. Entonces los factores que están como colaborando para que aparezca la clara ideación suicida, el intento suicida, o el suicidio consumado, pues también nos atraviesan para el entorno laboral, así como lo hacen en la casa. Entonces, de los factores de riesgo, y después ya voy a hablar de cómo gestionarlo, entonces, de los factores de riesgo, de las señales, nos tenemos que tener en cuenta entonces cómo ha sido, por ejemplo, el comportamiento del trabajador, el colaborador, cuando empieza a disminuir su productividad, que era lo que Mafe nos decía, entra en ese letargia, cuando incluso está empezando a decir, es que me siento como que no estoy siendo capaz de hacer la misma actividad en la que normalmente yo me desempeñaba bien. Y además de eso, aparecen también como pensamientos, ideas, verbalizaciones referidas a el no querer estar en la organización, el no querer estar incluso en la vida. Entonces, ¿cómo vamos a gestionarlo? Primero, tener en cuenta que el trabajo no es toda la vida, ¿cierto? El trabajo es una parte importante de nuestra vida, pero no es todo, ¿cierto? Entonces, como empezar a atraernos nosotros como compañeros de trabajo, incluso el mismo jefe, ayudar a validar eso, a decir, es importante lo que estás haciendo acá en el trabajo, pero recuerda que además de lo que tú estás haciendo acá como trabajador, eres persona. Y esa persona tiene también un ambiente en familia, un ambiente privado, unas actividades de esparcimiento, ¿cierto? Entonces, recordar que también existen esos momentos que nos hacen tener en cuenta esa dimensión que tengo yo como un ser integral. Eso, las mismas compañías, las mismas empresas, el mismo jefe de una pyme puede estar ayudando a reforzar, ¿cierto? Como a decir, es súper valioso lo que tú estás haciendo como trabajador, lo valoro mucho, vamos a enmarcarte como en un programa como para que sigas creciendo, así como yo también quiero que crezca mi negocio, pero además de eso, recordar que después de las 5 de la tarde, vos también tenés otras cosas, vos también tenés un tiempo de esparcimiento, también puedes ir a un cine, también puedes ir a estar con tu pareja, con tus hijos, y que eso es muy potente, muy valioso. ¿Cómo más lo sigo gestionando? Yo como estando en una organización, en el área de talento humano, en el área de siendo jefe o siendo compañero de trabajo, escuchando, pero una escucha empática, una escucha sin juicios, ¿cierto? Porque cuando empezamos a emitir esos juicios de valor, a decir, vení, pero es que ¿cómo así que te estás quejando de este trabajo? Pues es que mejor trabajo no puedes tener. Pues acordate que tanta gente que hay allá afuera queriendo trabajar y vos acá quejándote. Entonces ahí mismo están haciendo como un juicio de valor que le está transmitiendo una descalificación a esa emoción que la persona o el trabajador o el colaborador quiere transmitir. Entonces, hacer esa escucha empática sin juzgar. Recordar que las experiencias personales son personales y que así yo desde afuera vea que las cosas son muy fáciles, que tienen una solución, yo no estoy adentro de ese cuerpo, adentro de esa mente, tratando y pensando lo mismo, ¿cierto? O sea, yo no estoy viviendo lo mismo que lo que está viviendo la persona que está al lado, pero lo que yo sí puedo hacer es acompañar, hacer una escucha empática, poder entonces dentro del ambiente laboral también tener esas personas que lo escuchan a uno, lo validan, lo acompañan y que incluso pueden ayudarlos en momentos de crisis. Me explico. Resulta que cuando nosotros tenemos como esas ideas suicidas, esas ideas vienen, pero así como vienen, también se pueden ir. Y hay
posibilidades de gestionar algo que se llama un plan de seguridad. Y ese plan de seguridad puede ser un plan de seguridad personal que yo uso en mi vida diaria, o que incluso lo puedo traer al ambiente laboral. Y ahí puedo yo entonces empezar, cuando no esté como en ese momento de emoción tan alto, puedo sentarme y empezar a escribir mi plan de seguridad. Y ese plan de seguridad lo debo tener visible, lo debo tener fácilmente asequible, porque como les digo, esas ideas de suicidio muchas veces llegan, pero también se van. Y esos planes de seguridad me pudieran ayudar a sobreponerme en momentos difíciles. Entonces, pueden ayudarme si en algún momento yo siento que me quiero hacer daño, o que si ustedes identifican a algún colaborador que está presentando eso, algún compañero de trabajo, pueden ayudar a sentarse y juntos escribir ese plan de seguridad. ¿Y cómo se va a escribir ese plan de seguridad? Muy sencillo. Primero, pues muchas veces nos hacemos daño las personas cuando estamos o muy enojadas o en un mal estado mental o con mucha rabia, con mucha tristeza. Pero es menos probable que cuando yo tenga pues como esas ideas o esas emociones negativas, si yo tengo un ambiente en casa o un ambiente laboral más seguro, el hecho de que yo pueda llegarme a hacer daño es más remoto. Entonces, por ejemplo, en casa, me puedo deshacer de ese montón de pastillas que tiene la abuelita que ya se murió o que están guardándose en la casa. Las puedo deshacer, las puedo regalar para no tener como esa cantidad de pastillas en ese momento de desesperación y decidir tomarme una sobredosis de pastillas. Entonces, deshacerme de todos esos elementos con los cuales puedo hacerme daño. En el ambiente laboral, entonces, tener en cuenta, como yo estoy haciendo una escucha empática, estoy validando, estoy conociendo a mis colaboradores, a mis compañeros de trabajo, pues temporalmente pensar en que tal vez pudiéramos organizar un poco más el ejercicio del trabajo y decir, bueno, por ahora, mientras estamos en este momento de crisis, no vas a manipular estos elementos con los que a veces nos pudiéramos hacer daño a las personas, que sería buscar un ambiente más seguro. También en ese segundo paso de ese plan de seguridad debemos empezar a interrogarnos sobre qué desencadenantes o señales de advertencia aparecen cuando yo estoy empezando a tener una crisis. Por ejemplo, cuando esas señales pueden ser que yo estoy teniendo o discusiones o rompimientos, eventos negativos de la vida, pérdidas, duelos, o cuando bebo alcohol o consumo drogas, puede ser como esa señal de advertencia de que está empezando una crisis, o cuando me siento muy enojado y quiero vengarme, o cuando siento que no valgo nada o no tengo esperanzas, o que me siento muy atrapado, o que me siento estresado o abrumado, me siento adolorido, me siento muy ansioso o agitado, o me siento un fracaso y que no hago nada bien. Entonces, ahí yo ya estoy empezando a entender cuáles son esos desencadenantes o señales de advertencia de que a mí me está empezando una crisis. Ya luego tengo que entonces escribir como qué medidas saludables puedo tomar para poder sentirme mejor frente a ese momento de crisis. Por ejemplo, hablar con alguien en quien confío, mi compañero de trabajo, mi amigo, mi familia, mi esposa, mi mamá, ir a un grupo o a una reunión de apoyo, salir a caminar y hacer ejercicio, escuchar música o ver una película, tomar mis medicamentos según la receta, practicar un pasatiempo o una actividad favorita. Pues ahí estamos hablando de no todo es trabajo, también tengo unas dimensiones además del trabajo. Y, por ejemplo, también las personas que tienen alta religiosidad, pues estar involucrados en estas congregaciones religiosas también es un factor de protección importante. Y en ese mismo plan de seguridad voy a escribir cuáles son las cosas más importantes para mí. ¿Cuáles son esas cosas más importantes para mí? Por ejemplo, mi familia y mis amistades, mi comunidad, mis creencias religiosas, mi trabajo, mis pasatiempos, mi mascota, el propósito de mi vida y mi salud. Entonces, cuando yo estoy en esos momentos de crisis y empiezo a revisar ese plan de seguridad que estoy elaborando, me va a ayudar como a sobreponerme o tener esas instrucciones para salir de ese momento crítico. Y como penúltima pregunta, ¿con quién puedo hablar para sentirme mejor? Entonces, en ese mismo plan de seguridad voy a escribir, puedo hablar con mi amiga María Fernanda. Entonces, llamo a mi amiga María Fernanda y ahí tengo mi teléfono y decirle, Mafe, me estoy sintiendo súper mal, estoy sintiendo esto, aquello, tal, tal, tal. Y en el último paso, ¿dónde puedo encontrar ayuda? ¿Cierto? Entonces, si
Me es difícil, María Fernanda no me contestó el teléfono, por ejemplo, ¿cierto? Me dijo, estoy en una reunión. Entonces puedo ayudarle también en ese momento de crisis a llamar a las líneas desde la territorialidad, o sea, por ejemplo, las líneas de 123 para el caso de Medellín. En las grandes ciudades, por lo general, el servicio de emergencias también está comunicado con las líneas de salud mental, y en algunos otros territorios hay líneas independientes de salud mental. Entonces, ahora que no estoy en la crisis, pues voy a buscar y voy a anotar en ese plan de seguridad cuál es ese teléfono que yo debo llamar cuando yo me sienta en una situación de crisis, y que esos otros pasitos no me ayudaron a salir de ese momento crítico. Ricardo, supremamente aportante las claves y el mensaje que nos dabas, sobre todo porque tienen en el centro, somos personas cuidando personas, ¿cierto? Somos personas desde una escucha empática, somos personas que queremos, ¿cierto? Que todos sigamos adelante y que pues podamos transitar la vida de una mejor forma. En esa misma línea, personas cuidando personas, aparece un actor fundamental y somos las empresas, ¿cierto? Entonces, empresas de personas cuidando personas. Y en este empresas cuidando personas, hay una pregunta importante y es cómo pueden las empresas contribuir precisamente a estas situaciones. ¿Cuáles son esos puntos o como esos planes, así como tú nos lo mencionabas ahorita, en donde las empresas podemos contribuir al cuidado de las personas? María Fernanda. Gracias, Mafe. Personas cuidando personas, a mí me encanta eso, sobre todo porque aunque a veces no seamos conscientes, podemos estar salvando vidas, ¿cierto? El entorno laboral, yo soy una fiel creyente de que el entorno laboral puede ser un factor protector en las personas. Y al ser un factor protector debemos potenciar muchas de esas condiciones psicosociales al interior de los entornos laborales. Entonces, como primera medida, hay una cosa que las empresas saben y sabemos que pues desde la legislación colombiana debemos pues dar cumplimiento, y tiene que ver con la medición de riesgo psicosocial. Eso es un punto de partida ineludible, innegociable, pues creería yo, y aunque yo tenga mi pyme y en mi pyme solo tenga 5 empleados en mi nómina, incluso hay que identificar las condiciones psicosociales que no necesariamente serán a partir de una encuesta de riesgo psicosocial. Ese es un punto de partida muy importante, ¿cierto? Entonces, una vez la empresa identifica las condiciones psicosociales, nos genera un informe. Recordemos que lo que se identifica en las encuestas es condiciones al interior del trabajo, que está muy relacionado con el tema de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, control sobre el trabajo, las demandas del trabajo, que hay demandas emocionales, demandas de carga mental, demandas de la jornada de trabajo. Hay un tema también de recompensas y compensación. Hay también condiciones extralaborales, las condiciones de la vivienda, la situación económica del empleado, las condiciones de desplazamiento, que sabemos que en algunas regiones del país esas condiciones de desplazamiento son muy críticas, ¿cierto? Empleados que a veces se pueden demorar hasta 3 horas para llegar a su lugar de trabajo. Y hay unas condiciones individuales, que eso es un factor fundamental en la identificación, porque, pues, ¿cómo se identifican las condiciones individuales? Partiendo de una calificación del estrés. Entonces, de allí obtenemos los resultados, y a partir de esos resultados se despliegan una serie de acciones fundamentales e importantes al interior de las empresas, ¿cierto? Porque yo debo partir de comprenderlos y entender qué es lo que está sucediendo en mi organización, por qué me salió esta puntuación alta o esta condición de riesgo, y de ahí yo debo implementar un plan de intervención. Y cuando yo implemento planes de intervención enfocados en la condición, pues lo que sucede normalmente es un cambio en esta condición. Entonces, ahí es donde yo estoy empezando a fortalecer y a enfocar y potenciar los factores protectores al interior de la organización, ¿cierto? Y en los entornos laborales. Hay un factor muy importante con este tema del riesgo psicosocial, ¿cierto? Tiene que ver con la vigilancia epidemiológica. Entonces, las empresas, una vez tengan sus resultados, donde ya identificaron sus condiciones de riesgo, se hacen unos análisis que normalmente, pues,
Desde lo que está definido en la resolución, las ARL hacen ese acompañamiento técnico, desde las asesorías y los análisis, y desde la prestación a empresas lo hacemos, ¿cierto? Entonces, parte de comprender cuáles son esas áreas críticas donde se está expresando el riesgo, ¿de dónde lo entiendo? Desde entender el ausentismo, ¿cierto? Y al inicio Mafe nos decía, en los entornos laborales hay ausentismos, hay incapacidades por depresión, hay incapacidades por ansiedad, pero la expresión del riesgo psicosocial no solo tiene que ver con los diagnósticos de enfermedad mental o trastornos mentales o trastornos del estado de ánimo, porque es que la depresión es un trastorno del estado de ánimo. También se expresa en otras condiciones, condiciones cardiovasculares, condiciones digestivas, un colon irritable, ¿cierto? Eso puede tener que ver con algunas condiciones de estrés, no necesariamente, puede tener que ver porque también hago pues como esa salvedad. Y otras condiciones también, incluso desde todo el tema de las neuralgias, las fibromialgias, todo lo que tiene que ver con los dolores de cabeza recurrentes, ¿cierto? Bien, entonces ahí lo que hacemos es identificar áreas e identificamos personas. Esas personas recurrentes, reincidentes en el ausentismo, que Mafe lo decía al inicio, el presentista, esa persona que a veces identificamos que en el lugar de trabajo, digamos por ciertas condiciones, lo vemos como que está ahí en el lugar de trabajo pero ausente. Eso es lo que nosotros a veces reconocemos como ese presentista, ¿cierto? Y empezamos la vigilancia. Y la vigilancia es hacerle unos seguimientos, unos acompañamientos. Normalmente los conectamos con, digamos, redes de apoyo. Aquí voy a hacer una salvedad, redes de apoyo. Es que a veces las empresas tienen unos proveedores para ese acompañamiento psicosocial, porque no necesariamente la empresa tenga un psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo que haga el acompañamiento. O no necesariamente tenga en su nómina, en gestión humana, un psicólogo o el psicólogo encargado de bienestar. Y eso lo podemos encontrar a veces en las pequeñas empresas y en las medianas empresas. Entonces las empresas lo que hacen es conectar. Conecto con esta institución con la que tengo el convenio, conecto con la EPS del colaborador, ¿cierto? Y se hacen unos acompañamientos. Eso desde esa vigilancia. Ahora bien, aquí pues también desde este tema, porque ahí yo ya voy identificando personas que me están presentando sintomatología, o sea, la expresión ya en su salud física y su salud mental, ¿cierto? Ahora bien, también hay un factor muy importante y es los protocolos de primeros auxilios psicológicos y no tanto el tema del protocolo, ¿cierto? Porque a veces la empresa dice, ¿para qué voy yo a documentar esto? Entonces es más, desde esas redes o esas relaciones en el trabajo, a veces se identifican personas claves, influyentes en el trabajo y las capacitamos en primeros auxilios psicológicos, líderes, brigadas de emergencias, las personas, digamos, que hacen parte del equipo de talento humano, gestión humana, recursos humanos, todas las empresas nombran diferentes estas áreas, ¿cierto? O las personas de calidad de vida, esas personas las potenciamos en primer auxilio psicológico, ¿por qué? Porque si se presenta en el lugar de trabajo que un colaborador presente esa conducta o ese intento suicida, entonces lo que hacemos ahí inmediatamente es hacer una primera intervención desde ese primer auxilio psicológico, que eso lo que pretende es hacer una contención emocional, una contención del otro. Y después de ahí lo que se hace, y eso sí es importante porque aquí ya Ricardo lo mencionó, y es que existen unas redes municipales, gubernamentales, en las áreas metropolitanas que apoyan como con este tipo de intervenciones. Entonces, inmediatamente activar como esas redes, hacer esos llamados de emergencia, para activar, esto lo llamamos, se llaman códigos dorados, ¿cierto? ¿Para qué? Para que estas redes ya nos ayuden. Ahora bien, no hubo, digamos, la posibilidad de, entonces hay personas encargadas en la organización que lo que hacen es una derivación del colaborador a otras instituciones. Y la derivación es básicamente hacer un acompañamiento de esta persona y llevarlo a un hospital que tenga urgencias psiquiátricas.
a una IPS donde haga el tema también de intervenciones de urgencias psiquiátricas, ¿cierto? Y hay una puntualidad ahí muy importante y es que ese colaborador no lo dejamos solo en las urgencias, ay, ya lo llevé y lo dejo allá en las urgencias, no, lo acompañamos hasta que se le preste la atención y esté ya acompañado del personal médico, eso es fundamental. Otra de las cosas también importantes que se pueden empezar a trabajar desde las instituciones para fomentar esos también factores protectores es desestigmatizar lo que existe ahora, que es un estigma frente a la enfermedad mental o frente al trastorno mental. Entonces, a veces pasa en las empresas que hay una persona que está con un diagnóstico de un trastorno afectivo bipolar. Ay, ahí viene el bipolar y emerge el estigma. Desestigmatizar esto es ver a la persona fuera de un diagnóstico y más bien identificarla como ese ser humano que está atravesando por una serie de situaciones a nivel emocional que tienen un impacto en su vida personal, ¿cierto? Desde también esas acciones, porque Ricardo lo mencionaba ahorita, desde todo el tema de consumo de sustancias psicoactivas, también generar programas para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas o incluso desde ese control. Y ahí se conecta con el dato que les daba ahorita, porque si es una empresa de productos químicos y hay productos químicos que generan adicción, ¿cierto? Entonces yo fomento desde allí. Ahora bien, podemos tener aquí instituciones que sean de sector hospitalario o incluso farmacias, pues porque aquí puede estar conectada una persona que sea el dueño de una farmacia y ahí se manejan a veces medicamentos que también pueden tener este impacto en el cerebro de la persona y en la persona generando adicciones, Mafe, y que pueden ser factores de riesgo desde allí y lo mencionaba también Ricardo. Entonces, desde las empresas tenemos mucho por hacer. Y otra de las cosas también importantes, además de estos requerimientos mínimos, es, venga, fomentemos las relaciones sociales en el lugar de trabajo, fomentemos la convivencia organizacional, fomentemos ese liderazgo transformacional, ese líder humano, ese líder empático con su colaborador. Yo creo que eso es una de las cosas más claves que puede existir, ¿cierto? Y eso es lo que pues yo les puedo también compartir desde esas experiencias y desde lo que a nivel organizacional o en los entornos laborales podemos realizar para fomentar estos entornos saludables y protectores. Ricardo y María Fernanda nos ponen en la mesa, digamos que unas conclusiones grandes, importantes y altamente poderosas cuando estamos hablando de un tema como el suicidio y el impacto que tienen las empresas. Desde las personas, personas escuchando personas, ¿cierto? Personas con una escucha activa y un acompañamiento al otro y empezar a pensar en planes de seguridad, en tanto yo puedo estar enfrentada a un evento o a una ideación suicida. Y desde las empresas, María Fernanda nos habla primero del tema del estigma, ¿cierto? Estigma social y también desde el estigma de la comunicación, como simplemente con decir que otra persona tiene cierta patología ya le estamos poniendo una connotación negativa y es algo que en las empresas podemos empezar a tramitar y a gestionar. Una herramienta como la encuesta de riesgo psicosocial que nos puede dar un piso de intervención al interior de las empresas y en estos pisos de intervención desarrollar muchísimas acciones, como María Fernanda muy bien lo decía, que lo que hagan sea convertir a mi empresa en un entorno protector en tanto a situaciones, por ejemplo, de suicidio. En esa misma línea, María Fernanda, a mí me gustaría que nos contaras un poco de experiencias exitosas, experiencias de empresas que le han apostado a trabajar por la salud mental y que en esta línea podamos compartirles a los participantes del streaming cómo podemos entonces volvernos un entorno más protector y una cultura más desde el cuidado en tanto los temas de salud mental. Bueno, yo ahí tengo una experiencia que a mí me parece encantadora. Pues yo llevo 5 años en Sura desde la prestación a empresas y he tenido la oportunidad de atender empresas agro, textil, bueno, desde la producción también de alimentos. Ahora especialmente estoy en el sector salud y hay una empresa que yo acompaño que tiene 3.000 empleados y el año pasado estábamos en su momento revisando como acciones o
documentando un protocolo frente a la transformación del estigma del trastorno mental al interior de la organización. Y allí, pues la persona con la que yo me reúno allá me dice, Mafe, yo quiero en la Semana de la Salud Mental, porque ellos dedican ahorita en octubre una semana para potenciar la salud mental e intervenir la salud mental, ¿cierto? Desde la promoción de la salud mental. Entonces, ella me dice, Mafe, yo quiero trabajar el estigma. Yo le dije, me encanta, pues súper válido. Y ellos construyen una actividad muy bella que se llama Las etiquetas son para la ropa. O sea, para quitarle etiquetas a las personas. Entonces allí, después de esto, hay un fenómeno muy particular que sucede allí al interior de esta organización, que en su momento a la persona con la que yo me reúno, pues nosotros les decimos contacto, ¿cierto? Entonces le voy a decir contacto, o la cliente. Entonces ella me dice, Mafe, estoy preocupada. Yo le digo, ¿por qué? Y me dice, se me han incrementado horrible los casos de personas pidiendo acompañamiento psicosocial. Y yo le dije, ¿eso te preocupa? A mí me parece hermoso. Me parece hermoso, pues perdón, porque es que yo soy muy apasionada. Yo le dije, me parece hermoso porque es que eso es que simplemente las personas están viendo una realidad individual y están buscando ayuda. Y al buscar ayuda, esto genera potencia, como ustedes, empresa, siendo un factor protector. Y entonces eso es desde esa experiencia exitosa. Y esa experiencia exitosa nos ha llevado también a, digamos, como un segundo momento exitoso, porque primero es que las personas han visibilizado su salud mental, ¿cierto? Acuérdense, empresa del sector salud, que a veces estigmatizamos al personal de la salud y decimos, no, es que a ellos no les interesa la salud mental, ¿cierto? Pero esto ya es el quitarle el estigma también a eso, ¿sí? Y este año se ha presentado allí, pues, personas que se han identificado trabajadores con ideaciones suicidas, incluso con intentos suicidas. Y yo digo que esta es una segunda fase de esa experiencia exitosa, porque si bien se han identificado, no se ha materializado. No se ha materializado. Entonces, ¿cuál es, digamos, como el núcleo de esa experiencia exitosa? Es que se ha generado una medida de contención y de prevención para materializarse un evento suicida en el lugar de trabajo. Y han habido colaboradores que han levantado la mano y han dicho, me quiero quitar la vida, ayúdeme, ayúdeme, ¿cierto? Eso a mí me parece una cosa espectacular porque es ya el llamado a la ayuda, y el llamado a la ayuda es a evitar que esto se materialice, a evitar que las cifras sigan subiendo, porque esto es un tema de salud pública, esto es un tema a nivel mundial de salud pública por el número de personas a nivel mundial que ya ahorita al inicio les dijeron, es que 700.000 personas en el mundo, ¿cierto? Y cada 40 segundos una persona en el mundo se quita la vida. Entonces esto es una experiencia que para mí es muy positiva. Ellos tienen acciones muy poderosas. Allá trabajamos fuertemente en la vigilancia epidemiológica, se tienen conexiones con esas redes de apoyo, tienen, digamos, como esos convenios institucionales para poder hacer el acompañamiento psicosocial de los trabajadores, y no necesariamente porque pueda ser sector salud, entonces es más fácil. No, ¿cierto? Todas las empresas lo pueden hacer. Todas las empresas pueden llegar a esto y pueden llegar a fomentar en sus trabajadores la promoción de la salud mental, pueden llegar a ocuparse, a visibilizar, a identificar. Recuerden que hay una clave, el ausentismo. El ausentismo, cuando un colaborador se me empieza a ausentar y se me empieza a ausentar por esa causa, allí es donde yo pongo la alerta, ¿cierto? Porque empiezo a identificar, ven, y eso tendrá que ver con el trabajo o eso tendrá que ver con cosas por fuera, ¿cierto? Entonces, Mafe, esa es la experiencia exitosa. Para mí es una experiencia muy exitosa, es porque se nos han incrementado el doble de atenciones y aparte de eso, hemos evitado que se materialice un evento en el lugar de trabajo. María Fernanda, creo que tocas un tema supremamente neurálgico y que es parte de la conversación que hemos venido teniendo, y es cómo conectamos entonces lo que soy yo como persona con lo que vivo en la empresa y cómo la empresa
a través de esa interconexión y lo que hablábamos ahorita, personas cuidando personas, personas trabajando con personas, logramos tejer una red de apoyo que lo que hace precisamente es ese plan de contención en algún momento para que un tema de suicidio no se materialice. Y en esa misma línea, yo quisiera tanto que Ricardo y María Fernanda nos contaran un poquito cómo nosotros, cada uno de nosotros, como profesionales, como personas, como compañeros que habitamos un entorno organizacional, podemos contribuir positivamente a la gestión precisamente de la salud mental y a la gestión, en algunos casos, de ver a uno de nuestros colaboradores en algún riesgo de cometer suicidio. ¿Cómo entonces cada uno de nosotros puede contribuir, ponerse ese granito de arena para decir, estamos aquí para cuidarte? No sé, María Fernanda, Ricardo, ¿quién quiere arrancar? Bueno, si quieren arranco yo, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué es importante pues como tener en cuenta? O sea, ¿cómo puedo yo acompañar? Primero, validando, ¿cierto? Escuchando y validando lo que la otra persona te está contando. Si esa otra persona tuvo el valor para decir, siento que mi vida no tiene sentido, eso es demasiado poderoso. Y ahí yo debo empezar a acompañar sin juzgar. A veces le preguntan a uno, pero doctor, pero entonces yo qué digo en ese momento, porque es que eso es muy, muy bravo, muy duro. A veces no es solo el decir, también nosotros nos comunicamos incluso con esta cara, lo que nosotros denominamos el preverbal. Entonces, por ejemplo, una cara como de compasión, como de estoy entendiendo de lo que me estás diciendo, tomarlo de la mano. Tomarlo de la mano a la persona a veces es más potente que muchas otras palabras que yo puedo lanzar. Entonces, es muy potente que sienta la persona que está abrigada, que está protegida. Un abrazo, un tomarle de la mano. Pero además de eso, decir, posiblemente yo no tenga la respuesta para este momento que me estás diciendo que es duro, pero puedo ayudar a que la busquemos, a que busquemos una ayuda, a que tengamos una asesoría especializada, un psicólogo, llamemos a esta línea. Me han contado que existen los centros de escucha, por ejemplo, en algunos territorios, que acá en Medellín se llaman escuchaderos, en Antioquia se llaman los centros de escucha como tal, ¿cierto? Pero que los centros de escucha pues han evolucionado, pues incluso hasta un confesionario funcionaba como un centro de escucha, ¿cierto? Entonces, esos son temas pues como desde la comunidad, ¿cierto? La comunidad es demasiado potente. Pero entonces saber que existen rutas para poder llegar a esa ayuda especializada, porque a veces no es solo el abrazo y ya, sino que a veces también necesitamos el acompañamiento de un psicólogo, de un psiquiatra, acudir a un servicio de urgencias, incluso por momentos necesitaremos, por ejemplo, de ayuda farmacológica en caso tal de que la persona, el colaborador, tenga un diagnóstico de enfermedad mental. Súper importante en las compañías, en las empresas, en las pequeñas y grandes, poder estar conversando con el colaborador sobre cómo es la proyección de él dentro de la compañía. Que él no llegue a esos momentos como de, yo ya siento que aquí como que ni sumo ni resto y que lo que yo ya iba a aprender acá ya lo aprendí y siento ya que mi trabajo como que no tiene mucho valor. Entonces, los dueños de las compañías, los jefes, seguro quieren que las compañías vayan creciendo, pero así como conforme van creciendo las compañías o los negocios, también que vaya creciendo el colaborador, para que se sienta uno como, hey, esto acá es valioso. Entonces, ahí por ese lado. Por otro lado, pues ofrecer todo ese vademecum, pues como de ayudas. Tercero, el plan de seguridad. Y básicamente como por ese lado. No sé si de pronto, María Fernanda, quisiéramos hablar de, por ejemplo, cómo hacer para comunicar noticias sobre este tema. No sé, ¿qué opinas? Yo lo María veo muy Fernanda. pertinente, claro, porque estamos hablando y queremos tejer una cultura en donde el estigma con relación a los temas de salud mental empiece a tener otro tono y otro color. Entonces, creo que también parte de, el ejercicio que podemos hacer dentro de las empresas precisamente es ese, conversarlo y conversarlo de una forma respetuosa, asertiva,
de una forma tranquila, porque en la medida en que nosotros mismos empecemos a desestigmatizar los temas al interior de la empresa, en esa misma medida vamos a ser mucho más pertinentes en el momento en el que conversemos. No sé, María Fernanda Jaramillo, si tienes algún otro aporte con respecto a este tema o le damos estos 5 o 10 minuticos que nos quedan del espacio para que conversemos un poco de las preguntas que el público nos ha puesto en el chat. Mafe, pues solamente decir dos cosas que a mí siempre me gusta compartir y que incluso desde mis principios de vida y mi convicción de vida, yo pues asumo en la forma como me relaciono con el otro. Son dos frases que a mí me parecen muy poderosas. Una frase de Gandhi que dice, sé el cambio que quieres del mundo, ¿cierto? A veces ponemos más en el exterior que en nosotros. Y si la transformación también empieza en nosotros, empezamos a cambiar el mundo. Y la segunda, que es una frase de Platón, es una frase muy poderosa. Dice, sea amable con las personas porque no sabes qué batallas internas estarán librando. Y eso lo conecto con lo que decía Ricardo ahorita, es a veces tenemos conductas con el otro de, "Ay, ya se va a empezar usted otra vez a quejar, ay, esa queja escucharla, es que el trasfondo de lo que hay en ese lenguaje expresado desde lo verbal tiene mucha relevancia. Entonces, Mafe, solo esas dos frases que para mí son muy poderosas. Claramente, además de poderosas, nos vuelven y nos invitan a lo que hemos venido conversando, ¿cierto? Personas que cuidan de personas, empresas que cuidan entonces de las personas. En esa misma línea, agradecemos a todos las preguntas. Vamos a conversar un poquito de algunas que nos han puesto en el chat. La primera dice, ¿qué podemos hacer como compañeros de trabajo si identificamos ideas de muerte en algún colega? Ricardo, ¿qué nos aconsejarías en ese escenario? Bueno, primero, pues, si ya escuché la idea de muerte es porque se supone que yo estoy haciendo una escucha empática sin emitir juicios de valor. Entonces, lo primero es, esa fase 1, no emitir juicios de valor. Demostrar que yo estoy acompañando, que yo estoy ahí para ese momento en el que nuestro compañero de trabajo no está encontrando esas salidas. Tercero, pues empezar a activar esas redes de apoyo. Esas redes de apoyo atraviesan por diferentes elementos. La familia, ¿cierto? La familia con ese papel protector que tiene la familia como ese primer momento donde nosotros nos empezamos a desarrollar como comunidad. Segundo, también el tema desde la empresa, que también activen pues como las líneas de ayuda, de apoyo, y también desde la territorialidad también ocurren esas líneas de ayuda en casos de emergencia. Lo otro es, si estas ideas suicidas son muy intensas, nosotros mismos acompañar a la persona al servicio de urgencias, como lo estaba diciendo muy bien Mafe al principio. Vengábamos a urgencias, que un especialista valore esta intensidad de la ideación suicida y si hay algunas otras estrategias que podemos hacer. Eso es muy importante. Entonces, acompañar, que esa persona no esté sola. No es como que me dijo, ah, sí, a mí sí como que me dijo que se quería matar. Y ya, no, es que no somos unos robots, ¿cierto? Son nuestros compañeros de trabajo, son nuestros amigos. Ahí empezamos a activar todas esas estrategias para que esa persona en ese momento difícil se sienta protegida. Completamente de acuerdo y muy en línea con lo que hemos venido conversando. Hay otra pregunta muy desde el sentimiento, desde la particularidad, y es ¿qué me aconsejan si me siento aislado en mi lugar de trabajo? María Fernanda. Bueno, ahí es importante poder conectar también desde esas redes, como lo decía Ricardo, pero también a nivel institucional se cuentan pues con unos organismos institucionales que también nos ayudan con esto, ¿cierto? Mi líder
Mi líder, venga líder, es que pasa esto con mi equipo de trabajo, y que el líder también ayude pues como desde estas fases de intervención, que también entonces ese líder pueda activar desde ese equipo de gestión humana, de talento humano, algunas estrategias de intervención para fomentar pues como esas redes sociales en el trabajo, que eso es un factor muy importante. También existen los comités de convivencia laboral, donde yo en el comité de convivencia también puedo llevar, pues, como esta situación cuando es recurrente, ¿cierto? Cuando es recurrente, porque eso también es importante hacer la referencia, ¿sí? Cuando es recurrente, yo puedo activar el comité de convivencia, y cuando ya yo siento que ese sentirme aislado en el lugar de trabajo también está, pues, afectando esa condición psicosocial, ¿cierto? Que yo diga, es que pues el sentirme aislado o excluido de mi equipo a mí me hace sentir inseguro, me genera ansiedad, me desmotiva en el lugar de trabajo, o hasta he llegado a pensar en renunciar porque la gente del equipo no me incluye. Ahí podríamos activar un comité de convivencia. Sin embargo, pues los conductos regulares a nivel institucional es que primero yo activo mi líder, ¿cierto? O lo hablo con mis compañeros, también es un asunto de afrontar, porque es que es también poner en pro de esas situaciones mis estrategias de afrontamiento. Entonces, compañeros, venga, yo quiero saber si pasa algo conmigo, si de pronto hay algún sentir de ustedes hacia mí, y hablarlo directamente, porque la búsqueda siempre es en la solución, enfocado en la solución de las situaciones. Si el equipo definitivamente no responde, ya yo podría activar a mi líder, pero eso sería pues como básicamente. Ahora bien, también hay un asunto, y es que a veces nosotros nos tomamos personal ciertas situaciones que no necesariamente dan cabida a que sea un asunto contra mí, ¿cierto? Que también hay que analizar desde el sí mismo, porque yo estoy identificando esto como si fuera algo hacia mí, que no necesariamente. Completamente de acuerdo. Siempre como en esa misma línea de lo que conversamos, y es la escucha activa, tanto para el otro como para mí mismo. Tenemos varias preguntas en el chat. Vamos a abordar dos adicionales, pues porque se nos está agotando el tiempo, y es qué podemos hacer con los sobrevivientes. Es decir, el suicidio se da dentro de la familia de un trabajador. O sea, las personas que dentro de sus familias han tenido un evento de suicidio, pero estas personas van a seguir en su ambiente laboral y van a seguir trabajando. No sé, María Fernanda, Ricardo, ¿qué podemos de pronto conversar? Bueno, es muy importante tener en cuenta que no podemos reducir la causa del suicidio, ¿cierto? Cuando una persona decide suicidarse es porque atraviesan sobre ella un montón de causas. Nosotros desde afuera podemos ver eso desde una medida muy reduccionista y decir, no, se suicidó porque es que el ambiente laboral es súper tóxico. Se suicidó porque tenía una pareja abusadora, maltratadora, o porque consumía sustancias. Por lo general, el suicidio, cuando las personas deciden suicidarse, están abocadas como a un montón de condiciones o de situaciones. Entonces, no, o sea, nosotros agregar a a ese familiar que continúa en el lugar de trabajo, decirle, estamos acá, te estamos acompañando, nosotros también queremos que sepas que podemos ayudarte, ¿cierto? Que toda la organización, que todo el trabajo está acá contigo, y que las decisiones que tomó esa otra persona son las decisiones de la otra persona, ¿cierto? Muchas veces también es importante trabajar el tema de la culpa en las familias cuando un familiar se suicida, ¿cierto? Esa culpa puede ser bastante fuerte, entonces muchas veces se necesita la ayuda de un equipo especializado para poder desculpabilizar el suicidio de ese familiar. María Fernanda. Bueno, ahí también algo muy importante, porque a veces caemos en el qué pesar que a mi compañero se le intentó suicidar un familiar, porque eso yo creo que a veces nos lleva también a caer como en una conducta hacia el otro, donde vamos a verlo como vulnerable, ¿cierto? Entonces,
no es necesariamente redundar en el qué pesar, ¿cierto? Sino es, venga, yo lo acompaño, venga, cómo lo puedo apoyar, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer a nivel institucional? Incluso, pues, a veces desde esas mismas conexiones y convenios que se puedan tener, hay acompañamientos a familias, ¿cierto? Hay acompañamientos a colaboradores. O sea, no olvidemos que existen unas redes, existen instituciones, existen profesionales que están capacitados para apoyar esto, ¿sí? Ahora bien, el sobreviviente, hablaron del sobreviviente, ¿verdad? Pero, ¿y si se materializa? También es importante saber que hay equipos enfocados en duelo y duelos que hay equipos enfocados en duelo que están relacionados con el tema del suicidio, ¿cierto? Entonces también hay, desde las funerarias, por ejemplo, hay equipos especializados para esto. Si se materializa, pero como hablaron del sobreviviente, entonces ahí ya también lo enfocamos allí. Creo que es entender un poco y volver a poner en la mesa que al estar enfrentados a un evento de suicidio o a un intento suicida, pues de ahí se van a desprender bastantes acciones, tanto desde las empresas como desde las personas, para pues volver a restablecer, digamos que ese equilibrio emocional que de cierta forma se ha visto alterado. Y en esa misma línea es verlo desde la perspectiva de se vale pedir ayuda, se vale levantar la mano. Es lo que queremos y es lo que como empresas tenemos que empezar a promulgar. Para cerrar el espacio, yo quisiera, tenemos muchas más preguntas, sin embargo ya estamos pasados 6 minutos, pero para cerrar el espacio, yo quisiera, María Fernanda y Ricardo, que habláramos un poco de si existe algún procedimiento que la empresa como tal, un procedimiento más de índole administrativo, deba cumplir cuando un empleado es diagnosticado con algún tema de salud mental. Un poco ya más aterrizándolo al mundo de las empresas y a esos temas administrativos que nosotros como empresarios tenemos que cuidar en tanto a los diagnósticos de salud mental. María Fernanda. Mafe, pues como un protocolo en sí, pues que sea no, pero sí existen los programas de vigilancia psicosocial. Ahorita se los mencioné, ¿cierto? La resolución 2646 del 2008 y la resolución 2764 del 2022 hacen referencia a eso. Y es que en esos programas de vigilancia entran todas las personas que por sus condiciones laborales hay un efecto y que ese efecto está expresado en los niveles de estrés alto. Y también entran en esa vigilancia epidemiológica los trabajadores que nosotros identificamos desde el análisis del ausentismo con condiciones o diagnósticos relacionados a. Ahora bien, lo va a conectar con algo. El decreto 1477 que es el que hace referencia a la tabla de enfermedades laborales, hace referencia a que hay unos 340 diagnósticos relacionados con condiciones psicosociales. La pregunta que nos hacen frente al si hay un trabajador diagnosticado con trastorno mental y hay un protocolo específico y obligatorio, lo conecto completamente con el programa de vigilancia psicosocial. Esa persona entra directamente a la vigilancia psicosocial y ahí es donde hacemos el acompañamiento, porque algunas veces, y se hace el acompañamiento desde medicina laboral o medicina del trabajo o el especialista psicólogo, especialista en seguridad y salud en el trabajo, porque a veces encontramos que estos trabajadores o estos empleados pueden pasar por condiciones de incapacidad, ¿cierto? Pueden pasar por condiciones de incapacidad que pueden ser prolongadas, entonces al ser prolongadas aplicaría lo que conocemos como ese programa de reintegro al lugar de trabajo. Pero también es importante la vigilancia por algo y es que a veces estas personas entran con su fórmula médica, medicados, ¿cierto? Y sabemos que algunos de estos medicamentos pueden tener un efecto en sus condiciones de vigilia o el sueño, ¿cierto? Porque pueden generar sueño, pueden generar, digamos, como esa baja energía, que no necesariamente, como lo dijimos ahorita, es un signo de alerta.
pues porque en esta condición puede deberse a su condición de medicalización, porque el paciente puede, es que el trabajador puede estar medicalizado, ¿cierto? Entonces, más desde ahí, Mafe, y más desde ahí a la persona que hizo la pregunta es si al programa de vigilancia epidemiológica de las condiciones psicosociales, porque ahí entran los individuos o los trabajadores que tienen condiciones específicas ya detectadas. No sé si ahí íbamos a hablar también. Hay un tema importante y también ofrece oportunidades y es el tema de reincorporación laboral en personas que padecen enfermedad mental, ¿cierto? Entonces, sí hay unos planes de reincorporación, por ejemplo, en ARL también hay pues, como todo una estrategia para poder acompañar en la reincorporación laboral de personas que han sufrido de un trastorno mental. Entonces, acudir a esos recursos que nos acompañen para poder hacer una reincorporación. Realmente hay que acuñar otro aspecto y es la rehabilitación basada en comunidad. Y la rehabilitación basada en comunidad nos dice que también el ambiente de trabajo es un lugar que nos va a ayudar a estar mejor, ¿cierto? Entonces, que ese trabajo, cuando yo estoy regresando de una incapacidad por salud mental, sea adaptado para que yo después luego entre otra vez en todas mis condiciones plenas. O sea, no se trata de aislar las personas, ¿cierto? Sino que una vez se va resolviendo su condición de salud mental o controlando, ¿cierto? No todo se cura, se puede controlar. Volver a ese ambiente laboral hace parte de un componente importante de rehabilitación basada en comunidad. Pero para eso sí hay unas estrategias, como sería, por ejemplo, el programa de reincorporación laboral. Para cerrar entonces el espacio y agradecerles, Ricardo, María Fernanda, muchísimas gracias de nuevo por todo lo que nos han contado y por poner en la mesa este tema. Yo quisiera cerrar con unas conclusiones importantes. Creo que lo hemos repetido durante todo el espacio. Personas cuidando personas, ¿cierto? Empresas que pueden lograr ser unos entornos laborales protectores en tanto a personas que están pensando en temas de suicidio, poner el suicidio en la conversación cotidiana y desestigmatizarlo, en tanto es una realidad que en este momento estamos viviendo. Impacta no solo la productividad de las empresas, sino la familia y la comunidad entera. Entonces, para cerrar y para concluir, creo que las empresas tenemos un rol protagónico en tanto a convertirnos en esos aliados protectores. Y en tanto a generar acciones que permitan poder alzar la mano y decir, yo quiero conversar, yo quiero hablar, algo está pasando conmigo. A todos muchísimas gracias, los esperamos en un nuevo espacio de aula abierta y estaremos entonces tratando de resolver las dudas en el chat, las que no logramos conversar el día de hoy ya por el tiempo, nos pasamos 15 minutos, el tema estaba supremamente apasionante y supremamente interesante. Para todos, muchísimas gracias y de nuevo, María Fernanda y Ricardo, gracias por compartir con nosotros. Que tengan un muy buen día. Chao, chao. Chao.